palabras, Señor, que sean de aliento, que sean de esperanza, que sean de consuelo, que me ministren igual que a los demás, y sobre toda cosa, que tú te llevas la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de escuchar a Madeline con un mensaje que nos llevó a la parábola del sembrador. Ella hizo énfasis en esa semilla que cayó en el pedregal, que brotó bien rapidito, pero que como no había profundidad suficiente, al salir el sol se quemó. Pero ¿cuál era la razón? Que no tenía raíz. Su raíz no era lo suficientemente fuerte y se secó. También nos llevó en el versículo 8 a prestar atención a la semilla que cayó en buena tierra. Dio fruto, brotó, creció, produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Por qué traigo en esta mañana la exposición de Madeline de la semana pasada? Ya había hablado con Madeline. Porque el Señor continúa hablándonos. Lo que llevamos muchos años en la iglesia hemos escuchado muchos sermones, mucha palabra, escuela bíblica, mensajes de diferentes expositores de la palabra, los martes del estudio de la palabra, pero el Señor sigue hablándonos. Ella trajo un mensaje poderoso, un mensaje directo, un mensaje pertinente y un mensaje con mucha emoción. Porque el sembrador es el que siembra la palabra. Y hoy en la clase nuestra hermana Emma nos hablaba precisamente de los justos y que tenemos que llevar la palabra y que la única manera de ser justos es conociendo la palabra, que la palabra nos ministre, que la palabra nos guíe, que la palabra nos mueva, que la palabra enaltezca la vida de aquel a quien tú le hables. Y decía Madeline en su exposición que la palabra hay que oírla, hay que creerla, hay que recordarla y dar fruto, porque sus raíces serán fuertes. Lo primero que ella dijo es que la palabra hay que oírla. Y en esta mañana vamos a hablar precisamente de oír la palabra, porque la palabra es para escucharla, para oírla. Y como ella expone, tiene que ser la tuya, tienes que creerla, tienes que conocerla, tienes que llevarla a otros, pero primero, y ella dijo, y la palabra es clara, hay que oírla. Y nos llaman a no ser oidores olvidadizos. Vamos a ir al libro de Mateo. Y en el libro de Mateo 11, los versículos del 1 al 6. Tenemos a Jesús dando instrucciones a sus 12 discípulos. Y nos dice en Mateo 11, los versículos del 1 al 6. Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y luego dice en el número 15, después que le elogia y habla de Juan, en el número 15 dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. El Señor añada bendición a esta palabra. El que tiene
que oiga. Esa porción se repite en diferentes textos a través de la palabra. Tanto así que la palabra oír está 79 veces en la Biblia. La palabra oír 84 veces. Quiere decir que oír y oír está 163 veces. El Señor le da importancia al hecho de oír. Necesitamos oír la palabra. Necesitamos estar allí donde se predica la palabra. Y sobre todas las cosas, hacer lo que oímos. La semana pasada, el miércoles específicamente de la semana pasada, yo no sé ustedes, pero a veces uno se levanta con un cántico en su mente, ¿verdad? Y pasa la mañana, la tarde. Tristemente, si lo que se oye es un reggaetón, pues a lo mejor eso es lo que vas a repetir, pero no creo, ¿verdad? Pero el Señor puso en mi mente y esa mañana me levanté cantando, tienes un plan, ¿verdad? Y yo volviendo a ver, tienes un plan, se cumplirá, aún en la prueba, yo tendré paz. Y volví otra vez. A las 9:30 de la mañana me llama mi sobrina y me dice que nos llamaron del hospital, que los doctores querían hablar con nosotros. Pues la noticia era que mi sobrino había fallecido. En todo momento, en todos esos meses que estuvimos cuidando, llevando al hospital, atendiendo a mi sobrina y yo hablábamos precisamente de que Dios lo que iba a hacer, lo iba a hacer en su momento. Él estaba bien malito, bien, todos sus órganos estaban comprometidos, pero él escuchaba. Yo le oraba y él levantaba los brazos, yo le ponía la mano, yo lo por un lado, mi sobrina o yo, y él apretaba la mano en señal de que estaba escuchando esa oración. Y el plan del Señor se cumplió. Pero nos queda el gozo de saber que Él escuchó la palabra y que esa palabra llegó a su corazón y que esa palabra sabemos y estamos convencidos de que Él la creyó, de que esa palabra estaba en su memoria y dio fruto. Y a mí me interesante porque mi sobrino, yo siempre les decía, bueno, es ermitaño, él en su casa, no le gusta que lo visiten, no es cariñoso, es bueno, dadivoso, nunca se casó, vivía solo. Pero mi sobrino, con su enfermedad y su muerte, nos dio una lección magistral. Unió. Ese fue el fruto. Se unieron sus hermanos, su hermana y su hermano. Su hermano vive en San Agustín, pasó la tormenta aquí, preocupado por su casa en San Agustín. Esos hermanos, esos tres hermanos, se amaban, pero no tenían una comunicación como debe de haber entre los hermanos. Y esa fue la lección. Había que ir al hospital, había que atenderlo, había que llamar, había que estar con él. Y eso fue hermoso. Y yo vi como esa relación de hermanos se está haciendo sólida. Y fue algo hermoso. Así que dio fruto. Dio fruto. Nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios. O quizás tú estás viendo el plan de Dios en tu vida poco a poco. Pero se va a cumplir. Y lo más importante, en medio de esa circunstancia, Dios te va a dar paz. Y decíamos que le dice Jesús a los que envió Juan, le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Vete, dile a Juan las cosas que ustedes han oído y las cosas que ustedes han visto. Y es hermoso porque le dice en el número 5, le dice, los ciegos ven. Esos que iban a ir allí a darle el mensaje a Juan, habían visto ciegos recuperar la vista, habían visto cojos que caminaron, habían visto leprosos que fueron limpiados y sordos que oyeron, y más todavía, vieron muertos resucitados. Nosotros hemos visto muchos milagros en nuestra vida. Yo vi uno con la muerte de mi sobrino. Una muerte bien sentida, bien llorada,
pero que trajo una unidad que por la vida no lo había logrado. Así que hemos visto muchas cosas, cómo Dios ha hecho milagros, pero dice en el último renglón, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso se lo envía como mensaje a Juan el Bautista en la casa y se lo envía a Jesús. A los pobres es anunciado el Evangelio. A nosotros nos corresponde hablar el Evangelio a otros y a otras. Decirle de las cosas que ha hecho en nuestra vida, de los milagros que ha hecho día a día. Nos corresponde hablar la palabra para que aquel que escuche la pueda creer, la pueda llevar a otros, pueda dar fruto. Pero hay que hablarla, hay que decirla. En el libro de Proverbios 15:31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Esto es una palabra poderosa, la voy a repetir. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Esas amonestaciones que nos da la vida todos los días son para crecer, son para madurar, son para ponerlas a otros que puedan entender: si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Amonestaciones de la vida, que muchas amonestaciones nos da la vida. ¿Cuántos de ustedes en esta hora están sufriendo una de esas amonestaciones y están pensando: Señor, ¿qué yo voy a hacer? Sabemos que Dios tiene un plan, sabemos que Dios tiene propósito con tu vida y con la mía, sabemos que Dios lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Cuándo lo va a hacer? Pero lo hace, y lo hace de manera perfecta, y no falla, y lo que hace va a ser mejor. Por eso es que las amonestaciones de la vida tienen que ser oídas, tienen que ser escuchadas, y entonces moraremos entre los sabios. Entonces moraremos entre los sabios. Cuando entendamos que esas tribulaciones, esas situaciones, esas problemáticas de la vida nos hacen más sabios. Pero ¿a quién hace más sabio? Aquel que las puede utilizar para crecer, para madurar, para llevarlas a otros y a otras. El que se encierra, el que empieza a preguntar, el que se agobia, no entiende. Y no es que lo estemos pasando bien durante ese proceso, no. Vamos a llorar, vamos a preguntar por qué, vamos a hacer cosas, pero en medio de ese movimiento, de ese caminar y de ese buscar alternativas, tenemos que hacer el espacio para que Dios haga. Porque Él es el que va a hacer. Tú y yo somos instrumentos. Nuevamente, las amonestaciones de la vida nos van a permitir morar entre sabios si las sabemos escuchar. Si las sabemos escuchar. Esta mañana yo leía el testimonio de Keila Hernández. Precisamente la entrevistaron aquí en Aguabuenas. Keila tiene un cáncer etapa 4 y no hay etapa 5. No hay etapa 5. Y ella lo sabe. Pero ella se siente bien. Ella dice: los primeros días yo me tiré por allí a llorar. Pero cuando ella empezó a confiar y a decir: no, Dios, tú tienes que tener un plan para mí, esto es una enfermedad. Ella dice: busqué los maquillajes y ahora me paso todo lo que encuentro. Me arreglo, me visto, me perfumo, voy a mi trabajo, porque yo sé que Dios está conmigo. Etapa 4 y no hay etapa 5. Eso es fuerte, eso es difícil. No es fácil enfrentarlo, pero ella lo está haciendo agarrada del Señor. Las amonestaciones de la vida nos dan amonestaciones continuamente. Cuando Olga habla de la situación de su esposo, uno se confunde, porque lleva mucho tiempo en esa situación.
ella mora entre los sabios, porque esas amonestaciones de la vida, que Dios le ha dado muchas, la han convertido en una mujer sabia, porque ella ha aprendido a escuchar la voz de Dios en esas amonestaciones. ¿Quieres ser sabio? Escucha las amonestaciones de la vida, pon oído a las amonestaciones de la vida. En Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Ofrecer sacrificio, tú te preguntarás qué sacrificios hacemos nosotros aquí. ¿Qué sacrificio? Queremos ofrecerle sacrificios a Dios. En la iglesia que yo perseveraba hace más de 45 años atrás, yo veía a las personas en la Semana Santa que caminaban de rodillas, se ponían ciertas ropas. Yo no podía entender qué ganaban con eso. Cuando vine verdaderamente a los caminos del Señor, pude entender que eso no era lo que le agradaba a Dios. Era un corazón contrito y humillado. Y dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda bien, cuidado donde estás, cuidado donde caminas, cuidado con lo que haces. Estás en la casa de Dios y acércate más para oír. Nuevamente nos habla de oír, escuchar la palabra, acércate más. Miren, hermano, yo tengo varias libretas llenas de estudios bíblicos. Yo he tenido 3 pastores en esta iglesia, y de los 3 pastores yo tengo libretas de los estudios bíblicos. Yo las guardo de vez en cuando, busco y las leo y las releo. La palabra. Para mí los martes es un momento bien importante, porque el pastor pone la palabra de una manera magistral, especial, y llega y le explica y la podemos atesorar. Pero ¿de qué me sirven aquellas libretas? ¿De qué me sirve venir martes tras martes si eso no le pongo a otro? No se lo hablo a mis hijos, a mis vecinos, no les hablo de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida, que lo he podido ver palpar a través de la palabra. Que como Keila, aunque uno tenga lo que tenga, sabe que el Señor está ahí y que nos va a cargar y nos va a proteger. Acércate más para oír. En la casa de Dios, acércate más para oír, sin importar quiénes estén en la adoración. Si no viene Bruno, vamos a adorar. Si no está Adrián, vamos a adorar. Si no hay sonido y se va la luz y hace calor, vamos a adorar. Si predican, que predique, vamos a gozarnos en la palabra, porque no es el que expone la palabra, es la palabra que es Jesucristo el Señor. Esa es la palabra, Jesucristo el Señor. Y a ese que escucharon. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Y en Lucas 8, la parábola del sembrador, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los que retienen la palabra oída van a dar fruto. Van a dar fruto. Lo que tú hagas, lo que tú digas, otro lo va a utilizar para crecer, para madurar, va a ser bendecido con tu palabra, con tu caminar. Mire, la gente se cree que los cristianos nos aburrimos. Yo no me aburro. No. Los cristianos escuchamos música y no todo el tiempo es música cristiana. Los cristianos bailamos. Yo no bailo mucho porque yo no baila. Pero los cristianos, sí, con la esposa, con el esposo, con el novio, con la novia no nos vamos a una discoteca a bailar. Pero el baile es algo hermoso. Es parte de la vida, parte del disfrute. Los cristianos
vamos a ir a ver, ¿verdad? Los de Puerto Rico estamos ahí planificando para ir a verlo. Yo no sé, pero yo soy de Barcelona, yo soy de Messi, mis nietos todos son de Ronaldo. No, soy de Messi. Así es que los cristianos hacemos todo. Vamos a la playa, vamos al cine, vamos a un restaurante a compartir y a comer y la gente cree que hay que dejar eso de ser cristiano para después, porque los cristianos se aburren. No, no es así. No es así. Y dice, esa palabra va a dar fruto si tú la retienes, si tú la haces tuya, si crece en tu corazón, si madura, si te haces sabio, pero tienes que compartirla, tienes que darla a otro. Date la oportunidad de que la semilla, la palabra oída, sea retenida y dé fruto. En Santiago 1:19 nos dice que seamos hacedores de la palabra. A eso somos llamados, a oírla para ser hacedores, como decía nuestra hermana. Tenemos que dar fruto. Llevamos muchos años escuchando la palabra, pero el domingo pasado cuando Madeline predicaba, yo decía, Señor, una predicación hermosa, una predicación que viene de parte tuya, pero no es una palabra nueva, es tu palabra. Pero a mí me marcó, porque tenemos que tener raíces fuertes, raíces que puedan subir ese alimento hasta todo lo demás, para que cuando venga el momento de la crisis, no caigamos, no desfallezcamos. Podemos llorar, sí, claro que vamos a llorar. La partida de un ser querido hay que llorarla. Mi sobrino tenía 65 años, yo tengo 67. Él es el mayor de nosotros. Yo soy la mayor de todos ahora. Falta uno. Hay que llorarlo. Pero no caemos. Confiamos. Tu enfermedad, tu situación, tu problemática. Cuando abrimos el periódico, cuando vemos las noticias, no hay noticias